Buenas noches, gracias a la Fundación por la invitación para participar hoy día en este evento que la verdad que rompe después de un año volver a encontrarnos físicamente. Eh, bueno, es bastante interesante, peor volver con un tema que nos preocupa desde mucho antes, de que es nuestro centro histórico y el patrimonio, ¿no?, de nuestra cultura, que cada vez vemos que se pierde un poco más, ¿no? Yo planteo hoy día una serie de reflexiones previas un poco de plantearnos, ¿no?, la teoría sobre lo que es el patrimonio y lo que plantea desde los organismos internacionales como la UNESCO como requisito para ser considerado patrimonio y para vernos de una manera más objetiva, ¿no? No quedarnos siempre con nuestra versión, sino que podamos tomar en cuenta características bueno, exigencias de fuera para poder ver la verdadera potencialidad y hasta dónde podemos nosotros soñar con este centro histórico como un patrimonio vivo y un patrimonio, digamos, que nos represente más allá en la historia, ¿no? Entonces, em, comenzamos esta reflexión teórica planteándonos de que el patrimonio es parte del surgimiento de una cultura. Esta cultura surge por un grupo de individuos, una sociedad, que se establece en algún espacio geográfico que le impone condiciones específicas y únicas y diferentes para cada asentamiento, donde ellos van desarrollando una serie de prácticas sociales, ¿no?, en una adaptación para la supervivencia. Inicialmente procurarse todos los elementos para satisfacer sus necesidades y posteriormente poder organizarse en las diferentes formas de toma de decisiones, la división del trabajo y etcétera, para ir conformando una sociedad. Y estas sociedades van produciendo eh, diferentes tipos de artículos, tanto tangibles como intangibles, como al adaptarse a ese espacio geográfico van produciendo una transformación del paisaje. Entonces, estamos hablando de la conformación de una cultura única que nos llevaría a preguntarnos, dentro de toda la producción cultural de una sociedad, ¿qué es el patrimonio? Cuando se va produciendo el desarrollo de la cultura, se van tejiendo también significaciones que van a romper más allá de lo funcional cada una de las actividades y cada uno de los objetos que esa sociedad va a producir. Y esas significaciones, como van más allá de lo funcional, parten de una valoración propia de cada cultura, lo que consideran bueno, adecuado, lo que consideran bonito, lo que consideran feo. Y es entonces donde cada sociedad va generando como los elementos que quiero yo transmitir como herencia y de alguna manera institucionalizamos, o muchas veces se producen por procesos espontáneos, la transmisión de esa herencia cultural o de esos objetos más preciados a las nuevas generaciones. Una condición importantísima para mantener la condición de patrimonio es que las nuevas generaciones puedan adoptarlos de acuerdo al valor que le habían dado las generaciones anteriores, pero van a tener que resignificarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la evolución social o la producción social es dinámica. No hay una sociedad ni una cultura que se estanque, sino que por diversos motivos van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces las nuevas generaciones van a tener que tomar los significados que reciban, reescribirlos y encontrar nuevos sentidos para hallarle valor a esos elementos para que sigan manteniéndose en el tiempo con esa categoría de patrimonio. Entonces, ahí tendríamos que empezar la reflexión sobre si hemos sido capaces de transmitir a nuestros elementos culturales ese valor hacia las nuevas generaciones. Esto es un proceso complejo porque es un proceso que se produce en dos niveles, ¿no? Un nivel individual, cada persona, nosotros vamos recibiendo nuestra cultura desde la manera en que nos van educando nuestros padres, donde vamos aprendiendo de nuestras costumbres, y también el colectivo de toda la sociedad va evolucionando en esa construcción permanente, cómo van cambiando sus condiciones económicas, políticas, sociales, avances tecnológicos, cambios en la naturaleza. Todo eso va produciendo este movimiento y dinamismo de la sociedad y la cultura. Entonces,
partiendo nuevamente de esa adaptación que en principio es funcional, es decir, buscamos nosotros darle una utilidad a cada una de las acciones que encara esta sociedad, y en esa utilidad cada acción va a tener una diferente valoración. Algunas las vamos a considerar más importantes, más especiales, más relacionadas con nuestro entorno, otras simplemente como una actividad más funcional necesaria, y es por eso que cada una de esas va a empezar a tener una diferente valoración. Entonces tendríamos que plantearnos cómo la sociedad actual llega con una cultura, que es la cultura presente con la que nosotros recibimos de nuestros abuelos, nuestros padres, pero este patrimonio debe contextualizarse a una nueva realidad, y en el caso específico de Santa Cruz, a un cambio rotundo que pasa en la segunda mitad del siglo XX, donde cambiamos nuestra situación de haber sido una ciudad, si bien nacida en época colonial, que estábamos completamente desligada de todo ese circuito de la explotación minera de Potosí, que da razón a toda la audiencia de Charcas a la que pertenecemos administrativamente. Esta ciudad se funda con otra lógica, como una lógica de avanzada, para abrir nuevos territorios a la conquista, ¿no? Entonces estamos hablando de una ciudad que no estaba vinculada ni funcionalmente, ni en muchos casos culturalmente, a todo ese andamiaje, y que muchas veces no se beneficiaba tampoco ni del progreso económico que recibían, ¿no? Entonces, ese aislamiento cambia drásticamente después de 400 años, y en el siglo XX tenemos un boom económico, un boom demográfico, y la realidad cambia completamente de una ciudad casi de frontera, una ciudad avanzada, aislada en sí misma, donde tenía que buscar sus propias soluciones para poder mantener un progreso relativamente equiparable al del resto del mundo. Entonces, al cambiar fuertemente el contexto, quizás no hemos sabido de alguna manera articular ese patrimonio para lograr que se recree en las nuevas escalas, en ese nuevo contexto tecnológico y económico, y por lo tanto también no es capaz de interpretar quizás las nuevas generaciones, las que ya no tuvieron la vivencia de esa ciudad que tenía una profunda relación con la naturaleza y con la actividad agropecuaria, y encontrar ya sentido a los muchos elementos que nosotros podemos considerar patrimoniales. Partiendo de la Convención del año 72 de la UNESCO, se había establecido que el patrimonio era el legado cultural que recibíamos del pasado, que vivíamos el presente y que transmitiríamos a generaciones en el futuro. En esta primera declaración sobre el patrimonio solo se toma en cuenta el patrimonio natural y el llamado patrimonio cultural tangible, resumido en monumentos, piezas arquitectónicas, conjuntos urbanos o transformaciones del paisaje. Entonces estamos hablando de, en ese momento, una concepción completamente física y en algunos casos monumental de lo que podía ser considerado patrimonio. Entonces, ese concepto cambia drásticamente, sobre todo desde la década del 80, cuando el concepto de desarrollo sostenible nos implica ya una valorización de la parte social y obviamente de la cultura de cada uno de los pueblos del mundo, como una de las claves para lograr un desarrollo equitativo y justo para todos. Entonces empieza todo un movimiento que durante varios años logra su culmine en el 2003 con una nueva convención para el patrimonio intangible, donde ya se habla de expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y al universo, y los saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. Entonces estamos hablando del reconocimiento de que el patrimonio necesita una vivencia continua por parte de los detentores de esa cultura. No podemos ya pensar solamente en los monumentos físicos, que a la larga van a perder el significado y la gente va a perder también esa conexión con lo que es su cultura, con esa cultura actual, con la cultura que viven, y es la cultura contemporánea, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones. Entonces, después de esta primera reflexión sobre
sobre la evolución del concepto y el origen del concepto de patrimonio, venía la pregunta que me planteaba Jorge sobre la patrimonialidad del centro histórico, ¿no? Tenemos ese potencial y muchas veces utilizo esta imagen de la gobernación de una campaña donde me parece que refleja mucho bueno, de lo que yo creo y pienso de que es la construcción de lo cruceño, ¿no? Tenemos una ciudad con una dependencia y una relación muy cercana con lo que es las áreas naturales. Una ciudad que ha cambiado completamente, no de esa aldea olvidada, digamos, a una ciudad del siglo XXI donde empezamos a ver las construcciones en altura, los avances tecnológicos. Entonces nos demuestra de que la sociedad que se desarrolló aquí y la cultura que se desarrolló aquí pudo o fue capaz de gestionar un territorio y de lograr las transformaciones necesarias para la conservación y difusión de su cultura. Entonces es importante en un concepto actual del patrimonio de hablar del territorio. La ciudad es un hecho físico, quizás el más antiguo de invento de la humanidad. Desde el momento en que deciden no convertirse en sedentarios, empieza esta aventura de gestionar y construir un nuevo espacio físico, un espacio artificial fuera de la naturaleza, ¿no? Pero esta ciudad es una serie de sistemas que no se encuentra aislada, que depende fundamentalmente de áreas naturales que le provean desde agua potable, el recambio del aire, áreas rurales productivas para la producción de alimentos, insumos y relación con otras ciudades por donde empiezan los intercambios, ¿no? A lo largo de la historia, la dependencia de las ciudades va cambiando en función a una u otra de estos elementos que estoy hablando aquí, pero el concepto de territorio es importantísimo entender que son los procesos sociales y económicos que ha desarrollado un grupo social al adaptarse a un espacio geográfico para transformar su paisaje o el territorio. Entonces es una transformación de la naturaleza en función a las necesidades específicas de esa sociedad. Entonces nosotros, Santa Cruz de la Sierra, genera un impacto en el territorio incluso muy extendido, ¿no? Pensando de que en esta ciudad se convirtió en una punta de lanza primero para la colonización coloniales a las áreas de Mojos y Chiquitos, y ya en la época de la República para la apertura de la frontera agrícola y la colonización productiva del norte integrado, ¿no? Entonces estamos hablando de que la influencia como ciudad y una gestión de territorio es muy amplia, donde tendríamos que pensar en un patrimonio muy fuerte, ¿no? Y entonces esta idea del territorio nos tendría que generar la idea de una identidad propia, única y diferente para lo que sería la producción de la cultura cruceña, ¿no? Entonces, esta producción de la identidad tiene dos componentes muy importantes. Uno es el espacio, que tiene que ser usado por el grupo social, tiene que ser apropiado, es decir, se le va a dar la valoración que les hablaba hace unos minutos a cada una de esas funciones o usos que se dan en el espacio. Eso va a configurar una malla de intercambios y relaciones sobre el territorio, sobre el espacio físico, para finalmente irlo transformando ese paisaje a un paisaje llamado cultural, ¿no? Un paisaje artificial propio de esta sociedad. Y para que esto ocurra es muy importante el factor tiempo. Primero, el tiempo para la permanencia del grupo social en el espacio donde pueda apropiarse y después producir su cultura. Y esto también va a ir paralelo a la historia, donde van a aparecer una serie de hechos que van a marcar el desarrollo de esta sociedad, ¿no? Entonces tendríamos que pensar aquí esa ruptura que les hablaba yo de una evolución, no, o un estancamiento, si quieren, de una ciudad durante 400 años, donde se mantuvo aislada, donde creó una identidad propia, donde un embate de una magnitud sin precedentes, de nuevas costumbres, de nuevos elementos, de cambios tan radicales en el espacio físico que cambian también completamente el paisaje urbano y por ende el paisaje cultural al que estábamos acostumbrados los cruceños, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar de que nosotros hemos sido capaces de gestionar este espacio, el lugar y el tiempo con características propias. Entonces tenemos todas
consideraciones teóricas para esa patrimonialidad. O sea, tenemos el potencial de una cultura única para poder pensar en tener un patrimonio único también que ofrecer al mundo y a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que nuestro patrimonio no es el pasado, sino el patrimonio tiene que convertirse en nuestra identidad viva si es que queremos pensar en preservarlo hacia el futuro. No podemos seguir pensando como lo gestionaron inicialmente y empezar a verlo de otra manera y no solo desde el punto de vista físico. Uno de nuestros principales monumentos patrimoniales y quizás uno de los mayores escala es nuestra catedral o la Basílica Menor de San Lorenzo. Este elemento acertadamente catalogado de preservación no es un elemento de patrimonio por ser el mejor ejemplo del barroco tardío que pueda haber en América, no es elemento quizás por haberse una construcción monumental, a pesar de que en su momento, cuando fue inaugurada, entraba toda la población de la ciudad dentro de ella. El valor que se encuentra en este edificio es la adaptabilidad que tuvieron los habitantes de este pueblo para, a pesar de sus limitaciones, de no tener piedra, de no tener acero, de no tener un montón de elementos, poder producir algo que conviene, que a pesar de haber tenido un inicio, unas ínfulas de barroco, se transforma en algo propio por la técnica usada del ladrillo cocido, donde tuvieron que ir generando una serie de piezas únicas para poder generar después las cornisas, las volutas, todos los relieves que demandaba ese diseño barroco. Pero es por eso que la descubrimos a nuestra catedral como patrimonio cuando se la desnuda y se encuentra esa técnica única, desarrollada prácticamente de la tenacidad de no tener los recursos, pero darnos los modos para salir y poder producir algo de indudable belleza y de una escala también monumental. Entonces, pensando ya en toda la producción arquitectónica que consideramos patrimonial, tenemos que pensar de que nuestra arquitectura maderera tuvo serias limitaciones en cuestión de tamaño y escala, porque no éramos una ciudad que tenía mucho dinero, eran muy pocos los edificios que se han construido también bajo un proyecto arquitectónico y en un periodo de tiempo corto, salvo los ejemplos que están alrededor del auge de la Loma. La ciudad de Santa Cruz fue una ciudad autoconstruida y de construcción progresiva, o sea, como construye el pobre, ¿no? En función del crecimiento de la familia, se aumentaban cuartos, se aumentaba un patio, se aumentaba otro, y ahí de esa manera fuimos construyendo de una manera que nos da una identidad y transforma incluso elementos tan quizás universales como una galería, que pasa de ser un elemento completamente tecnológico para proteger el barro con el que construíamos, al convertirse en una construcción social. La galería se transforma en un filtro y en un límite al mismo tiempo, ¿no? Entre lo público y lo privado, ¿no? La calle donde la gente salía a socializar, a encontrarse, y también un límite hacia los diferentes espacios del interior, ¿no? El primer patio, un patio social, un patio donde se muestra para los visitantes, y un espacio también de filtros. Otra galería se transforma en el filtro para esos espacios de la casa que no se muestran, ¿no? Esos espacios de los que no se habla, que son, digamos, hasta la reminiscencia del tercer patio, ¿no? Que teníamos y que tanto cuenta nuestra cultura, ¿no? Entonces, ahí encontramos quizás mayor sentido a estas estructuras de madera y estas acumulaciones de barro, que si bien para muchos no encuentran esa monumentalidad a la que estábamos acostumbrados a relacionar con el patrimonio, pero nos están mostrando un desarrollo social y una construcción prácticamente única de una sociedad que aprendió, a pesar de sus limitaciones, a vencerlas y a generar un tipo de organización más comunitaria, ¿no? Y eso es una de las características más importantes quizás de esta ciudad, ¿no? El cooperativismo, las mutuales, las asociaciones de ayuda mutua, todo eso es algo que está desde la colonia y es algo que se desarrolla en diferentes grupos sociales durante toda la época de la República hasta nuestros días, ¿no? Y que pervive en las fraternidades, en los grupos camarillas, que es algo natural del ser cruceño, digamos, ¿no? Entonces,
sociabilidad se refleja en nuestras construcciones tradicionales, pero tenemos que aprender a leerlas para poder valorarlas en toda su magnitud. Entonces, bueno, nos tenemos que aclarar también de que tenemos un esfuerzo de muchas décadas, ¿no? de qué es el patrimonio que hemos intentado conservar. Del año 91 se aprueba un reglamento del centro histórico donde se limita un centro histórico donde estaban contenidas una serie de edificaciones donde se encontraba un valor tanto desde las monumentales hasta para algunas de preservación por calidad urbana de otro conjunto, ¿no? Y junto con este reglamento se aprueba un catálogo donde se incluyen 290 edificaciones aproximadamente con diferentes restricciones de trabajos u obras posibles dentro de ellos, ¿no? Entonces, ahí ya, bueno, pero era parte de la época donde implantábamos una prohibición sobre un patrimonio haciéndolo más ajeno entonces a las personas, tanto a los propietarios como a las personas que tendrían que gozar de ese patrimonio, ¿no? El problema es que empezó a hacerse algo bueno, pero no se continuó, no se amplió y no se flexibilizó como debió ser con el tiempo. Primero, el límite del centro histórico dejó fuera muchas construcciones que hemos perdido muchas, como fue la casona donde construyó la McDonald's en el segundo anillo y Velarde su primer edificio. Y así hemos perdido muchas por no haber estado dentro de ese perímetro que se definió, ¿no? Entonces, con el tiempo se hablaba de incluir otras, pero no hubo nunca la rapidez necesaria para poder conservar grandes ejemplos de lo que pudieran ser parte de nuestra identidad cruceña. Entonces, nos olvidamos de ese pensamiento que fue cambiando de considerar el patrimonio de algo monumental para admirar, de algo que tenía que ser vivo y que teníamos que vivir todos nosotros cada día de nuestras vidas para que verdaderamente sea algo sostenible en el tiempo. Un patrimonio muerto, un patrimonio monumental nos va a demandar siempre un gasto para preservarlo, cuando un patrimonio vivo es sostenible porque es usado por su propietario, es usado por la comunidad y por ende mantiene su valor dentro del imaginario colectivo de todos, ¿no? Entonces, el separarlo de con esta serie de prohibiciones y no haber evolucionado quizás junto con los otros organismos internacionales hacia búsqueda de un patrimonio vivo es lo que nos ha retrasado quizás en la gestión efectiva de lo que es nuestro centro histórico, ¿no? Y bueno, sin el afán no sé, de traer recetas ni nada, planteo dos elementos que quizás tendríamos que, de esos elementos olvidados, que quizás deberíamos replantearnos, gestionar dentro de nuestro centro histórico. Y uno es los imaginarios colectivos, esas representaciones que hacen las personas, que hace el pueblo, la sociedad, de su propio entorno, donde se van reemplazando los hitos espaciales por hitos culturales. Entonces nosotros hemos perdido gran parte de la riqueza de nuestro centro histórico al ir perdiendo estas referencias que tenían que ver más con la vivencia y con la historia, ¿no? Como el río Telchi, la Moliendita, la Máquina Vieja, no sé, la Venta de la Chiva, el Mojón con Cara. Todo eso es el único de los patrimonios del imaginario colectivo que por haberse transformado en un hecho físico quizás se salvó del olvido, digamos, ¿no? Pero hemos perdido tantas referencias como los innumerables tambos, la Casa Santa, todo eso que se perdieron por no ser un elemento valioso, constructivo, arquitectónico, pero que también dejamos que se pierda dentro de nuestro imaginario colectivo, ¿no? Y ahí estamos, si nos damos cuenta, estamos perdiendo uno de los enormes potencialidades que dan los centros históricos de recordar ese pasado, ¿no? La Plaza de las Estereras en Madrid es uno de los ejemplos, digamos, que se me viene a la mente, donde antes había una laguna y se tejían las esteras. Obviamente no queda nada, es una plaza, pero el nombre, el monumentos o elementos referenciales o incluso hasta una página web ayuda a que ese imaginario colectivo siga vivo y por ende siga reproducido por las nuevas generaciones, algo que ahora es lo que más quizás nos está faltando, ¿no? Y otro elemento al que deberíamos llamar mucho la atención para hablar de un patrimonio vivo son las fiestas populares.
Estos son escenarios sociales donde la participación es voluntaria y donde hay una igualación social súper importante para generar esa identidad colectiva y ese sentimiento de pertenencia a una cultura. Entonces, una fiesta popular, una fiesta de calle es la alteración completa del orden urbano y del orden social. Entonces, por un día a la semana, la que no está permitido, se hacen muchos elementos que están guardados de la cultura, salen, nos reencontramos con una igualación social que es lo que permite, digamos, la apropiación de esta cultura por las nuevas generaciones y también por la gente migrante, ¿no? Entonces, algo que llama la atención en Santa Cruz de la Sierra es la carencia de estas fiestas populares o fiestas patronales que existen en todos los lugares del mundo y que nosotros hemos ido perdiendo. Lo único que recordamos quizás es el carnaval, ¿no? Aquí unas pinturas de Armando Jordán sobre el carnaval en los años 40, si no me falla la memoria, y una versión del mismo en los años 60, que deberíamos plantearnos, ¿no? La versión de los últimos carnavales de calle, cuando hubo los giros o los momentos históricos que hicieron que quizás cambie esta realidad. No supimos nosotros quizás leer cómo podría esto afectar grandemente a nuestra cultura y al uso también de este centro histórico que ahora estamos perdiendo, ¿no? Pero el carnaval es algo muy complejo, tiene su propia historia, su propia organización. En esta ciudad no hasta lo organiza otra gente, no es la alcaldía, todo eso. Entonces quizás es muy ambicioso, quizás deberíamos mirar en fiestas más simples, como la originalmente Fiesta de la Cruz, que tuve también la oportunidad de hacer una investigación sobre los vestigios, inicialmente los vestigios físicos que se encontraban de estas cruces que se ponían en los barrios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra desde la época de la colonia, y comprobar de que esta costumbre se mantuvo hasta la primera década del año de este siglo y que entraba en una crisis por la remoción de las cruces por diferentes motivos. Y también fue algo muy importante no haber encontrado, cuando propusimos esta investigación, nos decían que no íbamos a pillar ni 6, encontramos casi 40 cruces en la ciudad y con la satisfacción de que casi en la mitad de ellas aún habían fiestas populares de calle con diferentes características, porque obviamente cada barrio, de acuerdo a la población que lo habita, ha generado sus propias características, pero también estamos aquí perdiendo quizás una oportunidad de generar nuestra fiesta de la ciudad, porque la Santa Cruz es al final el nombre de la ciudad y no con un afán de religiosidad, sino con un afán de gestionar una marca ciudad. Podríamos gestionar también un nuevo encuentro de este espacio que tenía también elementos muy importantes, ¿no? Eso de la igualación social, para compartir el descuelgue de todos esos elementos comestibles con los que se adornaba la cruz, etcétera. Y quizás ir mirando también en qué otras fiestas perviven, como la Romería Chotoca, que parte del centro de la ciudad, pero es ya una fiesta interurbana, y se van, pero que tiene una vigencia y una participación exuberante, digamos, de población, que deberíamos también pensar en cómo utilizar o aprovechar que la gente aún la tiene dentro de su imaginario y de alguna manera poder mantener esta cultura viva relacionándola con elementos físicos, tanto de nuestro centro como en el centro de Chotoca. Entonces, o sea, para poder rehabilitar o poder plantear un patrimonio, primero tenemos que plantearnos el tipo de centro que queremos, ¿no? Un centro vivo que nos produzca, digamos, tanto para nosotros, los habitantes de esta tierra, como para los visitantes, que conserve esas peculiaridades y esas diferencias frente a un mundo que cada vez se uniformiza más. O plantearnos solamente conservar monumentos, escenografías para la foto, que no tengan una relación y que sean cada vez más caras mantener. Entonces es parte, quizás es lo más importante, es plantearnos como ciudad verdaderamente primero el objetivo del que queremos y partir de eso con acciones que, aparte de estas dos pequeñas ideas, ahí tendríamos que partir con un montón de programas, ¿no? De incentivo de manifestaciones culturales, del rescate de la producción intelectual local, de buscar traer nuevamente toda nuestra cultura hacia nuestras calles, para que la gente nuevamente se apropie de esos espacios y se convierta nuevamente en un espacio vivo, el corazón de la ciudad que late y que debería latir para todos, ¿no? Entonces, ¿para qué es la importancia o por qué tendríamos que plantearnos estas interrogantes ahora?
precisamente porque estamos en momentos de inflexión, cuando la globalización ha hecho un trabajo sobre una presión sobre la sociedad contemporánea y hemos perdido mucho de las especificidades que teníamos culturalmente por una tendencia a la uniformalización que las nuevas tecnologías de la información nos traen. Entonces, el tener conciencia y conocimiento del potencial de nuestro patrimonio nos puede permitir primero revalorizarnos culturalmente nosotros mismos frente a nuestras nuevas generaciones, preservar la identidad a la que hemos desarrollado y de la que deberíamos sentirnos orgullosos, mostrarla diferente al mundo y facilitar esa transmisión intergeneracional, ¿no? Porque en esta transmisión también está la fuente de inspiración que puede permitir la creatividad para generar la innovación de nuevos productos culturales, donde se pueden encontrar una producción siendo, digamos, en todas las escalas del diseño, una de las mayores tendencias mundiales es buscar la inspiración en las culturas originarias que tengan un mayor sentido y una profunda relación con la naturaleza y con las regiones, ¿no? Entonces, eso de poder ofrecer productos actuales con un valor agregado de que solo se produce o que solo con elementos que solo son característicos de esta región, podría ayudar a dar un espaldarazo completamente a muchas iniciativas que ya están surgiendo y sobre todo lo más importante es que surgen en la juventud, ¿no? Y también pensar en un turismo que venga, que conviva, en un turismo que vea una sociedad viva, que vea una ciudad que no ha perdido, digamos, su esencia, pero para eso también tenemos que lograr mantener esa relación de lo que es nuestro patrimonio con lo que es la naturaleza y ese entorno productivo. La esperanza para mí es el último que se pierde y pienso que ver esa juventud que propone, que genera nuevos elementos, que se apropia en cada espacio posible y que también genera a través de los nuevos artes urbanos propuestas que no son ajenas a lo que debería ser nuestro patrimonio, es donde podremos encontrar esa esperanza y quizás encontrar el rumbo para gestionar hacia el futuro nuestro centro histórico. Gracias. Buenas noches. Bueno, comienzo con esta ponencia, justamente hablando de lo que es patrimonio. Siento que es una continuación de verdad de lo que venimos hablando en la anterior charla. Yo voy a hablarles acerca del imaginario arquitectónico visto, por Eduardo Cortés. Por eso tenemos este nombre, este título, Imaginario Arquitectónico Urbano Cruceño, 50 años después de Eduardo Cortés. Vamos a empezar hablando de este señor, Eduardo Cortés. Eduardo Cortés nace el 31 de diciembre de 1921, muere el 29 de diciembre del 2009. Vive, para empezar, en un periodo que abarca todo lo más importante sucedido tal vez durante el siglo XX, ¿no? Él es conocido por su seudónimo Eric Rec Tameracua, nació y murió en Santa Cruz de la Sierra. Hablando acerca de él y su obra, ¿no? Él fue maestro, esa fue su profesión, estudió en la Normal de Sucre. Entonces él no se limita a su carrera, ¿no? Que es la pedagogía. Él fue periodista también, participa en varias ediciones de muchos periódicos cruceños de la época. Fue historiador, ya que sí investigó profundamente la historia. Fundó varias escuelas, colegios e institutos. Tenía una vocación de enseñar. Entre los institutos que tal vez se conocen y duraron más está el Instituto Pitman y el Instituto Gregg, donde se enseñaba clases técnicas para señoras, para secretaría, para dactilografía, toda esta clase de saberes técnicos, ¿no? Entonces, él también trabaja en escuelas sindicales. Fue un historiador sobresaliente y escritor polémico. Sus obras siempre gravitan en torno a la historia de Santa Cruz de la Sierra y el oriente boliviano, aunque también escribe sobre pedagogía y muchos temas más. Es un hombre de verdad que fue multifacético, ¿no?
Entre sus aportes académicos más destacables está la fundación de la Academia de Culturas Nativas del Oriente, que nace originalmente como una academia sobre la lengua guaraní, la Academia Oriental Boliviana de la Lengua Guaraní, que se transforma en esta Academia Cultural Nativa del Oriente Boliviano. Y bueno, de ahí nacen varias publicaciones, entre ellos las revistas Isunú. Él también se le atribuyen las primeras excavaciones y levantamiento arqueológico de Santa Cruz la Vieja, el año 73. De verdad que fue el primero en ir y excavar al campo y hacer un relevo de la ciudad, ¿no? Y su urbanismo. Siguiendo con Eduardo Cortés, bueno, él escribe bastante y se lo publica muy poco. Entre sus grandes hitos también está este estudio, este libro llamado La historia de la vivienda cruceña, que es entre la gente del rubro arquitectónico e historia, de cierta manera como el ABC de la historia de la casa cruceña y su evolución a través del tiempo. Lamentablemente casi todas sus publicaciones fueron gestionadas por él mismo. Poco de lo que él hace se publica en casas editoriales, entonces poco nos ha llegado y es difícil conseguir su literatura, pero es un hombre que de verdad fue pionero en muchos temas, ¿no? También fue ilustrador, ya que al faltar muchos recursos, él terminaba haciendo las ilustraciones de sus propios estudios. Y bueno, un hombre de verdad multifacético, lingüista, historiador, con un tinte político igual muy marcado, que se ganó muchos enemigos, por así decirlo. Y bueno, un hombre bastante polémico en ese aspecto. Vamos a pasar ahora a hablar sobre el paisaje urbano. Entonces, a lo largo de la historia, el ser humano siempre ha buscado el dominio sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, esa actitud juega un papel fundamental en la interacción del hombre con su entorno. Esta es nuestra definición del paisaje urbano, son factores objetivos y factores subjetivos que crean el paisaje urbano. Como factores objetivos tenemos elementos concretos, materiales, naturales, creados por el ser humano, tal vez, que se presentan en la ciudad y que la diferencian de otras. Como factores subjetivos tenemos las imágenes mentales que podemos crearnos acerca de nuestra ciudad, nuestra concepción de la ciudad como habitantes, comportamientos, la forma de pensar, que dan origen también a una idiosincrasia en la población de cada ciudad, que es distinta de otra, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una escena en la que vemos Santa Cruz, su población, y el paisaje urbano de la época que, bueno, todavía se parece un poco al que tenemos actualmente, ¿no? Si lo vemos a detalle. Ahora vamos a entrar a hablar sobre el paisaje urbano cruceño. Entonces, este ensayo pretende distinguir en particular un ítem arquitectónico que es la columna de horcón y capitel de madera, ¿no? Tallada. Existen 4 razones por las cuales he querido poner en valor este ítem y bueno, también este ítem integrado que sería la galería exterior abierta que tenemos en todos los corredores del centro en su mayoría. Una de las primeras razones es rendir una especie de homenaje a la materia, que es la madera. Si bien la madera está presente en todo el mundo, lo sabemos, ha sido un elemento omnipresente en Santa Cruz, en todo el quehacer material de la región desde tiempos precoloniales. Hay que entender que aquí no había una industria grande, que la madera ha suplido el lugar del metal, el hierro, la piedra, que no se podía conseguir o que no se tenían las técnicas necesarias para poder trabajarla. Entonces, ha sido parte de la estructura, hablando de construcción de viviendas, en Santa Cruz hasta muy adelantado el siglo XX, ¿no? Entonces sí es un material que considero que hay que ponerlo en valor. Como segunda razón tenemos la dimensión arquitectónica, ya que el horcón es un elemento fundamental a la hora de construir el paisaje urbano de la ciudad, con sus características galerías abiertas, ¿no? Que dan una especie de homogeneidad
a todas las fachadas de la ciudad, especialmente el centro. Como aporte social de este elemento, ya que ha aportado a una configuración urbana de ciudad, fusionando lo que es el espacio privado de un hogar, de la casa, con la calle, ya que, bueno, la casa provee parte de su techo para cubrir las veredas que están sostenidas por las columnas, ¿no? Entonces hay una fusión de la casa privada con la vereda, espacio público, y eso es un fenómeno que si bien sucede y se lo ha visto, pero no en la escala que se ve en Santa Cruz. Casi no nos damos cuenta, pero sobre todo las personas extranjeras lo aprecian mucho cuando vienen por primera vez a Santa Cruz, de que pueden caminar bajo la sombra y protegidos de la lluvia, como no es así en otras ciudades, ¿no? Finalmente, poner en valor el aporte chiquitano a la creación de este estilo de vivienda y de urbanismo cruceño, que es lo que hemos estado no descubriendo, pero sí indagando más, ¿no? Que sí el aporte chiquitano es más grande de lo que pensamos en la construcción del imaginario arquitectónico cruceño. Bueno, perdón. Entonces, siguiendo con Eduardo Cortés, él en su libro sobre la vivienda cruceña hace una separación, por así decirlo, en 3 periodos para poder diferenciar la casa cruceña desde el punto de vista de sus materiales, ¿no? Primero tenemos la cultura del barro, que abarca desde la fundación prácticamente hasta el año 1840. La cultura del barro, ya que se construían las paredes con adobe, se utilizaba fibras vegetales, bueno, la tacuara, la caña y la madera igualmente, ¿no? Este periodo llega hasta 1840, de ahí lo continúa la cultura del ladrillo, que abarca desde 1840 hasta el 64, que bueno, hasta 1964, que se inicia con la construcción de la Quinta Catedral, que fue ideada y dirigida por el arquitecto francés Philippe Bertré. Este señor no solamente diseña la catedral, sino que se encarga de crear las factorías que van a producir los ladrillos, buscar de dónde traer la cal para hacer las construcciones, ya que nunca antes se había construido un edificio de tal magnitud. Entonces este señor prácticamente crea el uso, digamos, masivo del ladrillo, ¿no? ya que trae la técnica e incluso trae técnicos para crear este material, igualmente tejas, ¿no? Ya el tercer periodo sería la cultura del cemento, que es en el año 1964, con el hito de la construcción del Colegio Santa Ana, aquí bastante cerca, que es la primera estructura de la ciudad construida con pilares de cemento, ¿no? Entonces, esto marca una pauta de construcción que no borra las anteriores, digámoslo así. El cemento continúa con el ladrillo siendo parte de las edificaciones de la ciudad. Ahora vamos a centrarnos más en esta primera parte de la cultura del barro, con la llegada de los artesanos chiquitanos a la ciudad de Santa Cruz. Bueno, desde su fundación, Santa Cruz emerge, por así decirlo, del barro y la madera como materiales preponderantes en la construcción, tanto en edificios públicos como privados. Son materiales que no son perennes, no son materiales que no están destinados a una longevidad, por eso es que no tenemos muchas casas o edificaciones que vienen desde aquella época. Es bien difícil decir que tenemos muchas casas que superan incluso los 100 años en Santa Cruz, y mucho se debe a los materiales con los que se construye, ¿no? Entonces, dentro de este periodo
se construía también ya con madera, evidentemente, pero se utilizaba el horcón de palca u horca, que es el que vemos aquí. Tiene esta forma de horca justamente, que es el sistema técnico que se utilizaba para sostener las vigas horizontales y bueno, crear toda la estructura de los techos y las paredes de las casas, ¿no? Esto cambia, digámoslo así, poco a poco, desde el año 1787 con la expulsión de la orden de los jesuitas del territorio español, ¿no? Entonces, es un estilo rudimentario el que teníamos, que se va enriqueciendo con el aporte técnico, específicamente en la madera y carpintería que tenían los chiquitanos. Ni bien son expulsados en 1787, el obispo, que aquí tengo el nombre, Francisco Ramón de Herboso, que pasa a ser el que, bueno, tiene también, adquiere su diócesis, este nuevo espacio que es la chiquitanía. El hombre va y recluta a estos artesanos, a estos artistas chiquitanos, para construir la cuarta catedral que tuvo Santa Cruz. Entonces, desde ahí podemos ver una influencia en chiquitana en el trabajo de madera, carpintería, específicamente en los horcones, ¿no? Que pasan de ser la horca, como podíamos ver aquí, a este capitel. Este capitel ya es hecho por una mano de obra cualificada, chiquitana. Podemos ver una gran diferencia. Hay todo un imaginarium que todavía no se ha investigado propiamente dicho acerca de las iconografías, ¿no? Los capiteles son muy ricos, nadie los ha estudiado de verdad así a profundidad. Eduardo Cortés fue el primero, pero todavía se puede hacer mucho más. Entonces vemos cómo evoluciona el uso del horcón y la madera desde la llegada de los chiquitanos. Sabemos también que se ve su influencia dentro de la construcción de las clásicas iglesias cruceñas que tenemos actualmente en el centro, dentro de toda la cuestión de las naves, todas las partes del techo, estructura, tienen mucho saber técnico en carpintería chiquitana, ¿no? Entonces, es evidente para mí y para varias personas que nos interesamos por este tema, que estas técnicas de tallado agregaron un valor estético al estatus del inmueble que poseía las columnas más elaboradas, ¿no? Es un tema que de aquí podríamos sacar toda una investigación aparte, pero es evidente que hay capiteles mucho más elaborados que otros, más tallados. Este en particular de la foto tiene 8 pétalos, según la nomenclatura que crea Eduardo Cortés, por lados. Normalmente tienen 4 o 2. Este es uno de los más complejos, uno de los más lindos tal vez. Y bueno, tenemos algunos que no tienen casi nada detallado, que son muy minimalistas, por así decirlo, y que eso también denota el estatus de la familia que poseía aquella casa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de este patrimonio arquitectónico que está oculto a la vista, ¿no? En el siglo XVIII se incorporan a la ciudad los primeros corredores exteriores, según la bibliografía que tenemos de Víctor Hugo Limpias, que junto con otros artilugios arquitectónicos como los tambos, balcones de voladizo, terminan delimitando volumétricamente el manzano y generan una imagen urbana, un poco precaria, pero bueno, una imagen urbana de la ciudad de Santa Cruz. La incorporación de estos corredores exteriores ya íntegros se masifica probablemente en las primeras décadas del siglo XIX. Significa que ya se convierte en algo normal, obligatorio, y ya tenemos manzanos enteros casi cubiertos por estas galerías, ¿no? Esta fusión del espacio público y privado pues, es un elemento propio del interior de los hogares que toma la calle y genera un espacio de socialización con la vecindad
y se crea un espacio urbano con un patrimonio tangible, obviamente, pero también intangible, ya que esto genera un intercambio bastante particular entre el pasante de la calle con la persona que habita la casa, ¿no? Porque finalmente están fusionados. Entonces, a la fuerza de la cotidianidad, como decía hace un rato, nosotros estamos acostumbrados, lo damos por inadvertido, pero es una particularidad del urbanismo cruceño y tendría que ponerse en valor para poder ser preservado como corresponde, ¿no? Bueno, ahí tenemos una vista de un corredor común en el centro, si no me equivoco, la calle Vallivian. Esta construcción con galerías de horcones se paraliza por una orden del primer plan regulador en 1916. Se prohíbe construir en galerías. El tema de los horcones es como que va evolucionando. Se sigue construyendo en galerías, pero con otros métodos, otras clases de columnas, la columna toscana, y bueno, vienen otras después. Pero ya en 1916 se prohíbe, luego pasan unas décadas y se vuelve a retomar el construir con galerías. E incluso tenemos algunos ejemplos en los años 90 de reinterpretación de esta galería de horcón clásica en edificios ya contemporáneos, como sería el Comercial Casco Viejo, que más o menos se inspira de esta galería clásica de horcón de madera para hacer edificios contemporáneos, ¿no? con esa tipología, ¿no? Reinterpretándola. E incluso muchos otros edificios ya de estilo postmodernista igual deciden poner esta galería, estas columnatas, para no romper de cierta manera con esta galería, ¿no? que es muy presente en el centro. Entonces, creo que son elementos claves de la esencia de Santa Cruz. Más allá de ser un testimonio vivo de su historia, son parte de la cotidianidad y deben ser conservados correctamente, ¿no? En el estado actual del patrimonio, hace un rato con Jimmy pudimos ver más a detalle la cuestión de las leyes que tenemos. Es muy difícil tener una idea precisa del real estado de nuestro patrimonio arquitectónico, ya que si bien hay un catálogo, falta hacer una actualización de este mismo catálogo, ya que cada año desaparecen más y más inmuebles y no sé si verdaderamente se lleva la cuenta, ¿no? Como debe hacerse un censo, un diagnóstico actualizado, profundo. La ley que tenemos actualmente pretende incentivar a los propietarios de los inmuebles a ahorrar en impuestos para invertir en la conservación y restauración de sus edificaciones. Es una idea, digamos, bastante loable, pero que no siempre se aplica de esta manera, lamentablemente, ¿no? Muchos propietarios permiten dejar que sus inmuebles se deterioren totalmente para poder luego utilizar los terrenos y construir encima. Es muy caro restaurar, es muy caro conservar y se necesita más incentivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas fotografías que muestran, bueno, esta en particular a mí me llamó la atención porque vemos un poco la viveza criolla, si quiero utilizar un vocabulario más común, ¿no? De cómo los propietarios se las arreglan para que ciertos elementos, como este capitel en particular, sigan de pie, están con unas cuñas, algunos están agarrados con alambre. Si bien hay gente que sí deja que se deteriore la casa hasta el final, hay gente que también le tiene un cariño muy grande y por sus propios medios trata de alguna forma o de otra de conservar y mantener estos elementos, ¿no? También vemos actualmente arquitectura contemporánea en la cual muchos de los propietarios se hacen tallar capiteles y demás. Está ya muy presente dentro de la cultura cruceña, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar acerca de la documentación como un primer paso para la preservación y puesta en valor, porque no solamente es acerca de denunciar un problema, sino de buscar soluciones, ¿no? Eduardo Cortés, nuevamente volvemos a él, documentó estos ítems arquitectónicos de un valor patrimonial importante.
Se sirvió de la fotografía para crear catálogos de horcones y capiteles y ventanas y puertas dobles y ciertos ítems que tienen un valor histórico y arquitectónico. Muchas de estas fotografías fueron publicadas en su revista Hisunu, que él lanza con la Academia de las Culturas Nativas del Oriente Boliviano. Aquí voy a ir mostrando, por ejemplo, esta es la portada de la revista número 2, que tiene una sección dedicada exclusivamente a las columnas de horcón y capitel de madera. Son como unas 4 páginas llenas de estos registros. Es una revista del año 74. Y yo personalmente he ido a ver varios de estos lugares porque sí está bien catalogado, está con lugar, está con dirección. Incluso él hace pequeños comentarios cuando se trata de un ítem raro particular. Muchas de estas ya no existen el día de hoy y tal vez estas fotografías son el único registro que tenemos. Entonces podemos de verdad valorar el trabajo que se hizo de documentación. Algunas existen hasta el día de hoy, pero bueno, en esta revista tenemos estos registros más bien. Él también en su libro de la historia de la vivienda cruceña hace un registro y hace un estudio de las columnas, si no me equivoco. Bueno, aquí tenemos más fotos, si se pueden observar. Él pone las direcciones. Incluso aquí ya menciona algunos que ya no existen, menciona algunos que ya fueron tumbados por el mal clima o por un accidente de tránsito, recalca en ciertos ítems particulares su originalidad y bueno, les da una nomenclatura también que es muy importante. Bueno, aquí vemos más. Por ahí he escuchado de muchas personas que conocieron al señor Eduardo que tenía una colección de más de 200 fotografías de 200 diferentes capiteles. Ahorita yo no puedo ni imaginarme que existía tal patrimonio, ¿no? Porque finalmente hoy día hay varios, pero no hay tantas variedades. Lamentablemente de estos 200 que se hablan no nos quedan muchos, nos quedan solamente los que tenemos en Hisunu y tal vez algunos cuantos que él publicó en sus publicaciones. Este trabajo de aquí que él hace un estudio ya de la columna, la divide en partes, hace el estudio y bueno, le da nomenclatura, que me parece muy interesante. Y ya que hablábamos lo poético también, ¿no? Él se sirve de una nomenclatura vegetal, de flor, para darle nombre a cada una de las piezas de estas columnas y los capiteles, ¿no? Por ejemplo, el capitel lo llama can, tenemos unos canes ese que tenemos aquí en la imagen, tiene por ejemplo 4 pétalos, 2 por cada lado. Él utiliza toda esta nomenclatura de pétalos, de pistilos, de tallo, para poder catalogar como se debe, ¿no? Arquitectónicamente este ítem. Ahora hablaré acerca de una técnica que, bueno, se utiliza hace siglos para documentación. Es una técnica muy simple, se llama el frottage o también, bueno, en la calca, en otras palabras también. Se utiliza hace varios siglos para hacer calca de lápidas, sobre todo en la ciencia de la genealogía, incluso en la arqueología. Es bastante común, se ha utilizado porque, bueno, el proceso es simple, ¿no? Permite grabar las características de una piedra o de algún objeto duro con textura sobre el papel. Pongo en específico aquí las fotos de las monedas porque es el experimento que todos hemos hecho en el colegio, ¿no? O sea, esta técnica es cuando ponemos el papel sobre la moneda y le pasamos con grafito o con tinta y nos queda una calca a tamaño real, escala 1 en 1 del objeto, ¿no? Esta es una técnica que se viene haciendo incluso en China hace siglos con tinta para hacer calca de, bueno, pues de tumbas y de lápidas. En el siglo XX, más o menos la década de los años 20, el artista Marx Ernst utiliza esta técnica por primera vez y la populariza de una manera ya estética, ¿no? Y la explota bastante. Entonces,
Yo actualmente trabajo con esta técnica, me sirvo de ella más o menos desde el año 2017 para recompilar texturas de la calle. Primeramente, viendo las perspectivas, ¿no? Me inspiro de lo horizontal, que sería el suelo, en este caso el ladrillo o la loseta, lo vertical, que sería también el ladrillo y otras texturas de ladrillos diferentes. Y bueno, sobre esto yo he trabajado una obra en la cual ya aplico sobre todas estas texturas que saco con esta técnica del frottage. Ya trabajo encima con otras técnicas de arte callejero para hacer mi obra, ¿no? En cierto momento, el año 2019, reproduzco con esta técnica, se me ocurre sacar con esta técnica una calca de la columna, bueno, de una de estas columnas de Capitel, en específico del Altillo Beni, y bueno, sale esta muestra que actualmente la tengo aquí en exposición, está enmarcada a mi derecha, a su izquierda, aquí en este cuadrito a la entrada. Bueno, y me doy cuenta del valor de verdad más que estético, documental que podría tener, ¿no? Porque es una manera muy precisa de documentar estos ítems. Se reproduce una talla real, uno en uno, y es una manera interesante, ¿no? Para poder preservar tal vez este patrimonio. El mismo año, a través de una investigación que hice para una obra de la Bienal de Arte de Santa Cruz, bueno, trabajo con el Museo de Historia, aquí con la licenciada Paula Peña, y ella en varias jornadas de investigación, una de aquellas charlamos acerca de este ítem, yo estaba fascinado, estaba como que descubriendo esto. Es impresionante lo que uno descubre mirando al suelo y mirando arriba, ¿no? Y yo fascinado con esta cuestión de los horcones y bueno, ella me presenta la revista Hisunu. Conozco esta revista, conozco a este historiador, me parece fantástico que ella hubiera hecho documentación hace casi 50 años con su fotografía. Bueno, es como un amor a primera vista con la obra de este hombre, ¿no? Me siento de cierta manera, no sé, conectado con su obra, con sus ganas de documentar, de poner en valor el patrimonio. Y bueno, desde ahí en adelante me alimento de este patrimonio arquitectónico, por eso he hecho esta investigación también. Y tengo ciertos proyectos artísticos, bueno, con carga histórica y de identidad cruceña a través de estos ítems, ¿no? 2024 sería el año en el cual se cumplen 50 años del lanzamiento de las revistas Hisunu. Para mí en particular, Hisunu fue una publicación de Eduardo Cortés, tal vez una de las más importantes, porque él hace tal vez el primer clamor de alerta por el patrimonio cruceño en una década en la cual el progreso era lo único en lo que se pensaba, el progreso urbano, técnico, construir y para construir, destruir. Y bueno, este señor es el primero que en esa época en la cual todo el mundo está emocionado con las losetas, con los anillos, con el teléfono, con la luz, con todo lo que llega de golpe a Santa Cruz, este hombre es el primero en decir, bueno, pensemos en nuestro patrimonio, ¿no? Y lo hace sobre todo a través de esta revista que sí tiene mayor alcance ya que fue editada, si bien no fueron muchos ejemplares, pero sí fue editada y me imagino que tuvo un eco. Entonces, me gustaría ya cerca de los 50 años, ya estoy más o menos pensando en hacer alguna exposición retrospectiva de la obra de Cortés, bueno, para poner en paralelo la situación del patrimonio que tenemos aquí en Santa Cruz, el patrimonio material del pasado y del presente, porque es una linda fecha, ¿no? O sea, 50 años después, ¿cómo estamos? ¿Mejor, peor? ¿Qué aporte nos da la sociedad? ¿Qué valor le da? ¿Qué valor le dan las instituciones, tanto culturales como gubernamentales, etcétera, ¿no? Y bueno, trato de poner en valor este dicho patrimonio. Me gustaría a través del arte, de obras que yo hago a través de esta técnica y otras técnicas de arte callejero.
Y bueno, también poner en homenaje, rendir homenaje a este historiador multifacético que para muchos fue el primero en dar esta alerta, ¿no? En decir, tenemos un patrimonio, hay que conservarlo, tenemos una identidad tanto tangible como intangible. Y bueno, poner en valor la obra de este hombre y este amor auténtico que tuvo por el patrimonio, ya que finalmente él nunca perteneció tal vez a un círculo oficial, gubernamental, o nunca fue gestionado por alguien más para hacer sus investigaciones o sus escritos. De verdad que lo hizo por amor al arte, digámoslo así. Y me parece que es bueno poner en valor y reconocer el aporte de este señor, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, primeramente quiero agradecer a Nicolás y a Siria por ser parte de esta presentación. Es un conglomerado de ideas y realidades actuales. Creo que es muy sugerente y que de cierta manera también sensibiliza y complementa las presentaciones previas de Jimmy y de Alejandro. Lo voy a leer porque es un texto que hemos elaborado, entonces era 3 planas para aprendérmelo de memoria, creo que no era una opción. Pero bueno, gracias. Gracias Jorge también y al CCP. Esto es Entre Espacios. El centro es el conjunto de lugares y no lugares que han podido desde la incomprensión espacial crear conexiones destinadas a ser intrínsecas e implícitas en el distrito que lo contiene. ¿Qué entendemos por centro sin observar una imagen? ¿Conocemos de lejos o cerca la cultura que alberga este gran barrio? ¿Conocemos a nuestros vecinos y vecinas? ¿Nos han servido alguna vez un puñado de azúcar o invitado a conocer sus más preciados rincones? ¿Sabemos lo que es y lo que significa todo esto dentro de un desarrollo a escala distrital o barrial? ¿Conocemos su estructura más allá del constante estado de deconstrucción y deterioro en el que se encuentra? ¿Vivimos reinvertidos y reinvertidas en el tiempo y en la lógica del sentido común? ¿Ocupamos un territorio que debe ser mirado de todas las perspectivas posibles para entender soluciones reales? Para entender este gran no centro en el que se ha convertido, podemos comenzar por entender esa poética de la memoria que cada día se desprende más de las losetas y de los muros de barro y se deconstruye en un gran mosaico urbano hecho de retazos. Espacios colectivos, espacios individuales, espacios en uso, espacios en desuso, espacios que gustan, espacios que asustan, espacios compartimentados, espacios residuales, espacios contiguos, espacios lúdicos, espacios huérfanos, espacios sobrecargados. Esta serie visual es una segunda mirada mecanizada que va más allá de esa primera mirada a altura de ojo humano, que sumergido en la transurbancia y la experiencia individual, se lo observa a una distancia subjetiva. Esta nueva mirada nos sirve para entender el metabolismo del tan denominado centro de la ciudad, desde una perspectiva inusual e inédita, donde extraemos una lectura de cara a su planificación, pero que también la que se ha venido ejerciendo colectivamente sobre esta zona urbana que tanto nos preocupa. El centro es un fragmento ecléctico de una porción de la ciudad, explicado desde la irregularidad de sus manzanas, veredas y calzadas, y sobre todo lo reflexivo de su adaptación
al contexto urbano contemporáneo en el que vivimos. En su momento, el centro se abrió a lo colonial, al mudéjar, al barroco, al neoclásico, al neocolonial, al Art Nouveau, al Art Déco, al modernismo, al postmodernismo, al brutalismo y a las nuevas tendencias arquitectónicas. Ahora caminamos a tropiezos dentro de un paisaje pausado y hostil, donde lo único que parece moverse es la gente y lo único que parece crecer es la poca vegetación que insiste en quedarse. El resultado de una anacrónica postura de desarrollo se hace evidente en la eficiencia de los nuevos reglamentos, que parecen no comprender cómo permitir la evolución natural de un territorio sin desvalorizar las capas metabólicas que la sustentan. La metamorfosis del centro ha devenido en un sitio que da lugar a soluciones rápidas y precarias, desmontables por suerte, que hacen difusa la lectura de la memoria y alejan a sus habitantes de vivir una experiencia más coherente y unificada. Ha devenido en la subutilización del suelo urbano tan valioso, en usos que estancan al territorio en su conjunto y van en desmedro de su utilidad para las personas, que en muchos casos se hacinan o se desplazan. Quedan como resultado muchos vacíos para el depósito de exoesqueletos inertes que no hacen sino reforzar las desigualdades y también propician la muerte urbana durante los horarios no comerciales. Pero también ha devenido al deterioro de la memoria con consecuencias más irremediables. La evidencia de un territorio devastado por apuestas desproporcionadamente y sin el más mínimo acierto al entendimiento. No obstante, cada intersección contiene una narrativa situacionista que sucede instante a instante y de manera constante. Cada cual la vive desde su propia subjetividad. Es allí donde tiene lugar lo más poderoso y humano de este metabolismo urbano. Su ilegible densidad seduce y encanta ese encuentro diverso, yuxtapuesto al paso de quien se va instalando en nuestra memoria y nos hace volver una y mil veces a su encuentro. Los días en el centro continúan. Si bien muchos de ellos no han perdido coherencia, el tiempo sigue siendo un valor presente. Se vive como el privilegio de resguardo de lo transicional y lo cambiante a lo largo del día, donde se hila el intercambio colectivo de lo público y lo privado, que muchas veces parece ser contradictorio. Si bien con esta óptica nos perdemos en el espacio, nos volvemos a encontrar en las coordenadas que nos cita a todos y a todas, siendo la gran oportunidad de sumarle una nueva mirada más panorámica y visionaria, que le aporte mayor legibilidad y compacidad de cara al porvenir, sabiéndose siempre repleta de posibilidades. Proyectos socialmente innovadores en el patrimonio serían aquellos que parten de nuevas formas de hacer gestión mediante la implementación de servicios, modelos o procesos que cubran necesidades sociales. La sutileza del diseño de las veredas, la resignificación de los patios internos, el hilado contemporáneo de nuevas galerías, la administración de uso y horario del transporte o el celo bien entendido en la incorporación de las nuevas piezas arquitectónicas y el fomento del ecosistema de innovación social sirven para cubrir las necesidades sociales. Igualdad, integración, inclusión, educación, trabajo digno podrían reconfigurar el tejido y brindar una nueva experiencia urbana al siglo XXI, un tiempo y un lugar al cual le pertenecemos y desde donde le hablamos al futuro. Gracias.